Bien, este es el juego Word Challenge, muy famoso en Facebook. Consiste básicamente en tomar un grupo de letras y con ellas armar palabras en determinado idioma. Yo escogí armar palabras en inglés. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tengo las letras y con ellas tengo que hacer palabras de más de tres letras. Acá hay una que me queda siempre muy fácil. Encontrar palabras de más de tres letras no es tan sencillo cuando no estamos en nuestro idioma nativo. Acá tenemos una. Pero definitivamente yo no tengo la paciencia para progresar en juegos como estos. Y además tuviera la paciencia tampoco tendría el tiempo. Se saben que como desarrolladores necesitamos estar siempre aprendiendo nuevas cosas y no nos podemos quedar en lo mismo. Entonces miremos cómo puedo mejorar mi desempeño en el juego usando algunos trucos y algo de programación. Como ustedes pueden ver, mi récord acá es de 341.000 puntos, mientras la seguidora inmediata, que es Maureen, solo tiene 3.795. Acá hay algo que definitivamente no es habilidad en el juego. Es más bien cierta trampilla que les voy a enseñar a hacer. Bien, ahora les voy a mostrar cómo logré ese resultado de más de 300.000 puntos usando esta herramienta que creé llamada Warnock Game Hacking Tool, que obviamente estaré enseñándoles a construir. Aquí todo se comparte. Bien, demos iniciar y anotemos las letras que aparecen acá. DNT AEB. Go. Ustedes pueden ver cómo esta herramienta trabaja por mí. Voy a hacer algo manual, que es poner aquí el nombre de un amigo. Acá claramente dice Henry. Muy bien. Anotemos estas otras letras. EPARRD. Y go. Oh, completamente automático. Un par de veces más y llegaré al récord del juego. Awesome. Vamos a ver cómo se crea. Muy bien, entonces, ¿qué ingredientes necesitamos para este hack? Primero, un archivo de palabras. Este archivo de palabras lo pueden bajar de este post que está aquí en esta dirección. Dos, vamos a necesitar un algoritmo de permutaciones lo suficientemente eficiente para lograr todas las posibles combinaciones de un conjunto de letras para poner en nuestro juego. Y finalmente necesitaremos una aplicación de inyección de mensajes de pulsación de teclas. Esto para que esas palabras que encontremos se inserten automáticamente en el juego y podamos ser muy veloces y ganar. Bien, primero el archivo de palabras que he puesto disponible gratuitamente en esta dirección no es nada más que esto: un archivo con cerca de 60.000 palabras en inglés con las cuales vamos a tratar de tener el mejor récord en este juego y vencer a ese tal Warnock que está de primero. Después, necesitamos un algoritmo de permutaciones. ¿Para qué? Bien, recuerden que el juego nos da 6 letras. Esas letras las debemos combinar y extraer las posibles palabras.
Estas combinaciones no son más que permutaciones. Es así como si nos dan 6 letras, obtendremos 720 posibles combinaciones con esas 6 letras. Tengamos en cuenta, sin embargo, que también pueden salir palabras con 5 letras, con 4 o hasta con 3. Entonces estas 720 se pueden convertir en un poco más. Luego que obtenemos toda esa cantidad de palabras, lo que tenemos que hacer es compararlas contra el diccionario que tenemos ya por defecto. En ese orden de ideas, cuando existan coincidencias, lo que vamos a tener son palabras reales que van a servir para nuestro juego. ¿Cómo se hace esa permutación? Aquí he diseñado un algoritmo recursivo para lograr este fin. Un algoritmo recursivo es aquel que se llama a sí mismo una y otra vez. Miren, en este caso, dentro del algoritmo, cómo vuelvo a llamarlo una vez más. Este procedimiento se puede hacer también con un medio no genérico y sería mucho más veloz. Pero para explicarlo, no hay nada como este algoritmo recursivo. Observen además que es genérico. Quiere decir que este método no solo acepta tipos predefinidos, sino que acepta cualquier tipo que cumpla ciertas características. En este caso podemos, según esto, aceptar cualquier tipo de objeto en este algoritmo. Así que podemos poner caracteres enteros, flotantes, lo que queramos y lo podemos permutar. Todo algoritmo recursivo tiene una condición de parada. Si no existiera esta condición de parada, el algoritmo seguiría llamándose una y otra vez. Aquí la condición de parada es que el conjunto de entrada tenga solo dos elementos. Observen que si la condición de parada que ustedes ponen es muy difícil de alcanzar o solo se alcanza después de mucho tiempo, puede que su algoritmo les dé un Stack Overflow Exception, cosa que es bastante difícil de detectar cuando ustedes no lo han tenido en cuenta. Pero en este caso, como vamos a estar trabajando con cadenas de caracteres que solo tienen una longitud de 6, de llegar desde 6 hasta 2, no va a pasar mucho tiempo ni muchos llamados a la pila, así que no nos ofrece ninguna dificultad. Este algoritmo, como ven, recibe un conjunto de elementos que pueden ser, por ejemplo, A, B, C, y como resultado nos da una lista de listas de carácter. Entonces, en este caso, esto nos retornaría una lista de listas. La primera lista tendría efectivamente el ABC. La siguiente lista tendría ACB, después BAC, después BCA, después CAB y finalmente CBA. ¿Ven? Esto es una lista de caracteres, esto es otra lista y en total tenemos una lista de listas. Acá tenemos 6 elementos, o sea 3 factorial, que es igual a 1 por 2 por 3. Además, recuerden que a esto debemos sumarle las posibles palabras que se puedan armar con una cantidad menor de letras a las que tenemos allí. Por ejemplo, AB podría ser una palabra. También tendremos AC como palabra, BA, BC, CA, CB. Afortunadamente el juego nos dice que solo pueden haber palabras de 3 o más letras, así que no debemos llegar hasta este detalle, sino solo hasta las 3 letras iniciales. Bien, ya que vimos cuál es la firma del método, miremos cómo se comporta. Exploremos el caso más sencillo, cuando lo que le entra al algoritmo es un conjunto de solo dos elementos, por ejemplo AB. En ese caso lo que se retorna es una nueva lista de listas en las cuales el primer elemento es lo que viene, entonces aquí se nos retornaría como primer elemento AB y después lo que se hace es un swap pasando lo que estaba en la posición 0 a la posición 1 y lo que está en la posición 1 a la posición 0. Allí tenemos entonces BA, un nuevo swap. Y esta es la solución. Eso es cuando solo tenemos dos elementos. ¿Qué pasa si tenemos más? Por ejemplo, si tenemos ABC.
En el caso que tengamos ABC, para cada uno de estos tres elementos vamos a ejecutar estas operaciones. Primero, ejecutamos la operación que se llama different set, es decir, al conjunto inicial le vamos a quitar el elemento con el que estamos trabajando. Entonces, si le aplicamos different set a ABC, entonces esto nos va a retornar un conjunto conformado por B y C. Aquí lo tenemos. Luego, ese conjunto BC lo vamos a permutar. Pero como este solo tiene dos elementos, vamos a obtener una respuesta de este tipo. Entonces, si ponemos BC a permutar, nos va a dar BC y CB. Luego, esto es una lista de listas como lo vemos aquí. Entonces, para cada una de estas listas, lo que vamos a hacer es adicionarle el elemento con el que estamos trabajando, que era uno diferente a A. Entonces, lo que hacemos en este caso es obtener ABC y ACB. Luego, estos resultados los añadimos al resultado final. Digamos que el resultado final va a estar almacenado en esta variable que se llama red y que va a tener los valores ABC, CBA. Sigamos. El siguiente elemento a tratar es B. Entonces, si le hacemos la diferencia a B, lo que nos retornaría aquí es AC. Y la permutación de AC nos da el mismo AC y nos da CA. Y la distribución de B en estos dos elementos nos da BAC y nos da BCA. Estas son otras respuestas que tendríamos para nuestro algoritmo. Aquí este nos quedó mal. Listo. Ahora, ¿qué pasa con C? Si le hacemos la diferencia a C, acá nos da AB. Y aquí entonces, al tratar AB, nos da que la primera permutación es la misma. Y después tendríamos BA. Y después si distribuimos a C, entonces tendríamos CAB y CBA, con lo que terminaría la iteración y se llenaría nuestra respuesta con todos los posibles valores. Sencillo. ¿Qué pasa entonces si es un arreglo más grande? Por ejemplo, ABCD. En este caso, al hacer el subset de ABCD, el primer subset obtenido sería ABC y hacemos la permutación sobre estos tres. Permute de ABC. Ya conocemos cómo se comporta eso. Y entonces observamos que es un comportamiento totalmente recurrente o recursivo hasta que llegamos a tener donde únicamente dos elementos donde lo que se ejecuta es un swap. Así podríamos acá tener la cantidad de elementos que sea y se van a ejecutar recursivamente todas estas operaciones una y otra vez. Este es el algoritmo, acá los dejo para que ustedes lo puedan usar. Bien, el distribute element, recuerden que lo que hace es tomar un elemento y repartirlo entre el subconjunto de resultados. Entonces recuerden que el subconjunto de resultados es una lista de listas y por cada lista de esas lo que hacemos es insertarle en la posición 0 ese elemento. Entonces por eso es que podemos armar estos resultados que teníamos acá. Y el different set básicamente lo que hace es remover el elemento de la lista que llega. Obviamente esa lista primero ha sido clonada para que no afecte la primera. Si removemos el elemento, pues nos va a dar el conjunto diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tener una aplicación de inyección de mensajes, de pulsación de teclas. Para eso he creado esta clase que se llama Pusher.
pusher tiene un llamado a Runtime Interrupt Services para poder hacer importación de DLLs que no vienen en .NET sino en el API de Windows. Son DLLs creadas con C o con C++ que están listas para manejar el API de Windows directamente de una manera no administrada, pero que acá encapsulamos en métodos que vienen a ser para .NET como si fueran métodos administrados, excepto tal vez porque tienen algún tipo de datos nuevo relativamente para el .NET que es IntPointer, que efectivamente lo que hace es traernos un tipo de dato que se usa mucho en el código no administrado para representar handles, ubicaciones en memoria y todo este tipo de cosas. Sencillamente lo podemos pensar en este caso como un entero. Bien, tenemos entonces la invocación a dos métodos del API de Windows. Primero encontrar ventana y después esta setForegroundWindow que se podría traducir como establecer el foco para una ventana. Entonces ya ustedes se imaginarán que lo que hacemos es primero encontrar la ventana del juego que tiene un título en esa ventana y un nombre de clase, y después de haberla encontrado le ponemos el foco. Entonces miren que cuando encontramos la ventana eso nos devuelve la dirección de esa ventana y esa dirección es la que le pasamos al método que le pone el foco. Cuando esta ventana ya tiene el foco, en ese entonces podemos inyectarle el contenido que queremos a esa ventana para que ella crea que alguien está pulsando las teclas y está ejecutando la aplicación sin saber que lo que pasa es que otra aplicación está haciendo el trabajo por el usuario. El método principal de esta clase es el pushWord. Al pushWord le vamos a pasar la palabra que queremos empujarle hacia esa ventana especial que identificamos con un nombre clase y con un título de ventana. Por ejemplo, si tenemos aquí a nuestro Word Challenge, vemos que el título de la ventana es Word Challenge en Facebook, que es el browser que escogí para probar. Pero nos falta saber el nombre de la clase que está subyacente con esta aplicación. Para hallar ese nombre vamos a usar una herramienta que se llama Spy++ y viene en el SDK de Visual Studio y básicamente la encontramos escribiendo Spy en el menú inicio y allá la vamos a tener. Necesita permisos de administración para correr y aquí hay una utilidad que se llama Find Window y tenemos una herramientica que se llama Finder Tool. Lo que hacemos es arrastrarla hacia el título de la ventana o hacia el elemento que queramos dentro de las ventanas y eso nos va a dar la información adicional que necesitamos. Entonces lo soltamos aquí en el título del juego y aquí ya vamos a tener cuál es el título y cuál es la clase de esa ventana. Entonces para los ingredientes no se les olvide que también necesitaríamos Spy++. Bien, ya con estos datos podemos completar nuestra aplicación y ver cómo funciona. Para ver el funcionamiento, lo que vamos a hacer es mirar nuestro formulario. Miren que aquí por defecto puse los nombres que obtuve a través de Spy++. Acá en este espacio coloco las letras que necesito para el juego y este botón ejecuta toda la magia del algoritmo. Vamos a ver qué hace. Primero, le ponemos a nuestro objeto de push como nombre lo que hayamos tenido en el cuadro de texto que les mostré, así como el título de la ventana. Después un arreglo o una lista, en este caso, de caracteres que obtengo del string que escribí en el cuadro de texto apropiado para ello, que también les mostré. Después inicializo el textbox, que es donde voy a poner un log de las acciones para que ustedes noten cuánto se demora. Después de esto ya hago la operación de permutación con los elementos que pasé. Esto me da una lista
de lista de caracteres. Esta lista, para poder ser más fácilmente administrada, la voy a convertir en una lista de palabras. Entonces, en vez de tener muchas listas de caracteres metidas en una sola lista, cada lista de caracteres la convierto en una palabra y así obtengo al final una lista de palabras. Esa lista de palabras la comparo con las palabras del diccionario obteniendo una nueva lista que es la lista de palabras correctas. Esa lista de palabras correctas al final la convierto en una cadena de texto plana separada por enter, que es la que finalmente se va a empujar hacia la aplicación de Facebook en este caso. Se hará un solo llamado por cada vez que ponga los caracteres, de manera que es una operación bastante eficiente. ¿Cómo hago la comparación de palabras? Pues fácil, obtengo la lista que quiero comparar, leo el diccionario, observen el método readlines de la clase estática file, que es muy adecuado para leer un archivo de texto y dejarlo todo en líneas. Esto me da una lista de strings, que es la que me va a servir para hacer la comparación. Miren que acá sí uso paralelismo para ejecutar cada una de las comparaciones de las palabras que tengo. Entonces, si por ejemplo mi máquina tiene 8 núcleos de procesador, puedo comparar hasta 8 palabras al mismo tiempo desde el listado que me llega contra el diccionario. Entonces me voy a ahorrar 8 veces el tiempo que emplearía si usara un for each tradicional que no fuera paralel. La estructura es bastante sencilla. Uso un delegado para decir qué es la operación que quiero que se ejecute en cada una de las iteraciones. Después sencillamente miren que si el diccionario contiene la palabra que estoy evaluando, agrego esa palabra al objeto de retorno y la retorno sencillamente. Bien, el siguiente método es aquel que me convierte una lista de caracteres en una lista de palabras. Es muy sencillo. Por cada carácter en la lista agrego el carácter a un string builder que me forma la palabra. Luego agrego esa palabra a la lista de retorno. Miren que tengo otras operaciones aquí. Obtengo la misma palabra pero solo de 5 caracteres, de 4 y de 3. Esto es porque, como les mencioné anteriormente, las palabras no solo se forman con las 6 letras que nos dan, sino que pueden haber palabras menores. Si esas palabras que armé de 5, de 4 y de 3 caracteres no estaban ya en nuestra lista, por eso si no lo contiene, las agregamos para tener una nueva lista y eso es lo que retornamos. El último método importante es plain lists, el cual toma la lista de palabras y la convierte en un solo string. Para eso volvemos a usar un string builder. Observen que aquí no concateno strings porque eso es un desperdicio de memoria. Al string builder lo que hacemos es adicionarle cada palabra y después el enter para diferenciarlas y para que el programa funcione correctamente. Después retornamos todo esto como string y es lo que el programa usa. Para observar el funcionamiento del programa en una etapa inicial, vamos a ejecutarlo sin que corra la opción de empujar esto hacia el juego. Vamos a escoger como ejemplo las primeras 6 letras que se me ocurran. Aquí vemos que tengo toda una suite de hacking para juegos y aquí escojo Word Challenge, que es el que estamos tratando hoy. Ponemos aquí cualquier conjunto de letras y ejecutamos. Miren, todo el proceso se demoró 2 segundos. Entonces, después de hacer las permutaciones, obtuvimos 1920 palabras. Pero recuerdan que si con 6 letras lo máximo que tenemos son 720, ¿de dónde salieron las otras 1200? Pues salieron de las posibles combinaciones de menor cantidad de letras, por ejemplo las de 5, 4 y hasta 3 caracteres.
De esas 1920, 20 coincidieron con las que habían en el diccionario y son estas que vemos aquí. Efectivamente, estas son las que empujaríamos hacia el programa. Y aquí tenemos la última instrucción que nos muestra que todas estas 20 palabras ya fueron pasadas a un solo string que vamos a empujar sobre la aplicación, sobre el juego que estamos hackeando en este momento. Bien, ahora sí, observemos el programa corriendo en su totalidad. Bien, ahora cerremos nuestra aplicación, vamos a dejar que haga el push, ejecutemos. Traigamos acá a nuestro amigo Firefox que nos va a permitir ejecutar este juego. Escogí Firefox aleatoriamente y vamos a decirle jugar. Cambia listo a poner las letras G A P C H E. Damos go. Vamos a ver cómo la aplicación ejecuta todo por nosotros. Miren, de un solo tacazo ya estamos por encima del primero. Acá tengo la oportunidad de encontrar el nombre de un amigo. Eso es algo como Iván. Perfecto. Vean que hago algo manual para no encontrar el juego tan aburrido. Sigamos con las siguientes letras. L, G, A, N, S, C. Go. Sweet. Ese es .net. Ese es el poder de nuestra plataforma. Y ahí nos vemos la última vez. Porque se ve en realidad bastante cool. Miren cómo todas las teclas se ingresan por nosotros. Así que ganamos mucho tiempo. ¿Quién se va a hacer famoso esta vez? Wilson. Perfecto. Vimos cómo crear un archivo de permutaciones usando C#. Después vimos cómo hacer push de mensajes de Windows desde una aplicación a otra para que la otra crea que está siendo operada por un usuario. Y finalmente vimos cómo esto todo junto se ve super nice. Bien, hasta aquí nos acompañó el día de hoy. Cualquier duda ya saben cómo alcanzarme. Nos vemos a la próxima.